El arte es un lenguaje. Pero, ¿cómo podemos decodificar su mensaje? ¿Cómo acceder a la enunciación del artista a través de la obra de arte? Hoy vamos a explorar una fascinante intersección entre la teoría lingüística y la experiencia artística. Nos centraremos en el acto de enunciación como fenómeno del arte, inspirándonos en esta oportunidad en las propuestas de Catherine Kerbrat-Orefioni y el trabajo de Roman Jakobson. Además, veremos cómo estas ideas nos ayudan a entender la producción, mediación e interpretación de una obra de arte, considerándolas desde una doble perspectiva. Por un lado, pensando la obra de arte como un dispositivo contenedor y por otro lado, pensando a la obra de arte como un dispositivo relacional. Bienvenidos al podcast Pensamiento Volátil, el podcast de la Casa Nómada, un espacio especialmente creado para hablar sobre el arte y los artistas en compañía de todos sus cómplices. Antes de iniciar, hay que advertir que todo este tema de la enunciación relacionado con la teoría lingüística es muy amplio. Muchos autores importantes como Ferdinand Saussure, espero haberlo pronunciado bien, un referente esencial de la teoría lingüística, o Émile Benveniste, sobre todo por sus aportes especiales al tema de la enunciación, entre otros, quedarán sin ser referidos en este capítulo, pero seguramente en un episodio más adelante, que el próximo episodio que dedicaré al lugar de enunciación en el artista contemporáneo, sí tendré oportunidad de citarlos debidamente. Hoy, en este episodio, está especialmente inspirado, puntualmente inspirado por un libro titulado La enunciación de la subjetividad en el lenguaje, de la autora Catherine Kerbrat-Orefioni, una lingüista francesa. Asumiremos sus ideas como punto de partida, una excusa tal vez para introducir algunos conceptos claves sobre sus conclusiones de la teoría de la enunciación de Jakobson. El trabajo de esta lingüista me interesa porque opera en el lenguaje desde unos contextos muy específicos. Analiza la subjetividad del emisor y la subjetividad del receptor, así como las competencias ideológicas y culturales que influyen en el acto comunicativo. Por esta razón yo encuentro unos vínculos sólidos, una excusa perfecta para conversar sobre la complejidad implícita al momento de leer una obra de arte, no solo en los tiempos contemporáneos, ya que esta visión puede aplicar a la obra de cualquier momento de la historia. Primera parte. La teoría de la enunciación según Kerbrat-Orefioni. Orefioni, en su texto, propone que la enunciación es el acto de producir un enunciado en una situación comunicativa específica. A diferencia del enunciado, que es el producto final, la enunciación abarca los aspectos subjetivos y contextuales del acto de comunicación. Esto incluye al emisor, al receptor, el mensaje, el código, el canal y el contexto. El acto de enunciar engloba todo esto. En uno de los textos de la autora podemos leer que la subjetividad, punto al que ella le dedica especial atención, en el lenguaje se presenta a través de elementos como los pronombres, los tiempos verbales, los deícticos, mi, tú, yo, nosotros,
esos que determinan una posición particular en el universo del discurso que se está construyendo, que reflejan la perspectiva del hablante. Estos elementos son fundamentales para entender cómo se construye sentido en la comunicación. Pero, ¿cuáles serían estos elementos en la obra de arte? Más adelante responderemos a ello. Antes, es importante mencionar que este trabajo de Oreshony se basa en un modelo de comunicación propuesto por Roman Jakobson. Roman Jakobson también fue un lingüista, fonólogo y teórico literario ruso. Este modelo de comunicación creado por Jakobson identifica 6 valores esenciales: el contexto, el emisor, el mensaje, el canal y el código. Cada uno de estos factores da origen a una función lingüística específica, como la referencial, la emotiva, la conativa, la fática y la metalingüística, y la poética, muy importante. Aunque Oreshony parte del modelo de Jakobson, ella establece una crítica estructural, alega algo de simplicidad en el modelo y propone una visión más compleja, una que incorpore 2 elementos muy importantes: la subjetividad y las competencias paralingüísticas. Es precisamente este aporte el que me motiva a establecer un vínculo entre el modelo de Oreshony y una lectura aplicada a la experiencia comunicativa con una obra de arte, en especial con todo su universo de información circundante, eso que la rodea, atreviéndonos incluso a ensayar la lectura desde 2 enfoques distintos: la obra de arte como un dispositivo contenedor y la obra de arte como un dispositivo relacional. Todo esto considerando la idea de que, al igual que el acto del habla, una obra de arte puede ser considerada en todo momento como un enunciado, aunque ella realmente es mucho más que un enunciado, porque aparte de la voz del artista, existen sobre ella otras voces implicadas. Pero lo veremos más adelante. El artista como emisor construye un mensaje. Ese mensaje se dirige a un receptor, que es el espectador, y que se inscribe, además, ese mensaje en un contexto sociocultural determinado. Oreshony enfatiza el papel de la subjetividad en el acto enunciativo. En la obra de arte, por ejemplo, la subjetividad del artista se manifiesta de manera evidente a través de las elecciones estéticas, formales y temáticas que aborda el artista. Lo otro que ella agrega al sistema de Jakobson está relacionado con las competencias no lingüísticas, paralingüísticas, un elemento vital, muy importante, que puede ser fácilmente aplicado a la experiencia artística. Sobre todo puede favorecer la experiencia de analizar la obra y su contexto, en especial su intertextualidad. Tanto en la enunciación como en el análisis de la obra de arte, el contexto juega un papel fundamental. La intertextualidad, es decir, la relación de una obra con otras ideas, incluso con otros artistas, también es un concepto clave en ambos campos. Segunda parte. El esquema ampliado de Jakobson por Kebrat Oreshony, aplicado a la experiencia de mediación artística. Para aplicar este enfoque a la dinámica de comunicación que ocurre desde el arte, vamos a considerar 3 categorías y sus componentes. La primera categoría la vamos a determinar para el artista creador. La segunda categoría será la obra de arte entendida como una otredad parlante. Y la tercera categoría será para el espectador, sobre todo entendido como un decodificador del discurso. Vamos a comenzar con los componentes que habitan en la primera categoría, la del artista creador. Aquí podemos mencionar el contexto cultural e histórico. Por ejemplo,
el entorno personal, cultural y social del artista. Las competencias ideológicas y culturales, por ejemplo, las ideas y las creencias y valores que el artista incorpora en su obra. También podemos hablar de la subjetividad del emisor, del artista como emisor, es decir, las intenciones y la perspectiva personal del artista. Y vamos a meter aquí también al curador. Aunque el curador no es el artista, el curador desempeña un papel crucial en la presentación de la obra, dado que la lectura del curador representa una visión implicada desde cierta alteridad discursiva, pero que va adosada a ella. Ahora veamos los componentes de la categoría número 2, la obra de arte como una entidad parlante. Aquí habitan otros componentes. Están los elementos internos del mensaje. Podemos mencionar, por ejemplo, el simbolismo, los valores y las conexiones internas presentes en la obra. También tenemos las relaciones externas del mensaje. Aquí podemos señalar las conexiones con las ideas y conceptos externos a la obra. También está la intertextualidad para referirnos a las relaciones de la obra del artista con otras ideas, incluso con otras obras de arte, literarias, musicales, tal vez incluso con algún contexto como el político, por ejemplo. Está el medio y el formato de presentación, en este caso referido al formato físico en el que se presenta la obra. Pero también está el canal. Aquí hablamos del medio de transmisión como la pintura, la escultura, el video, la instalación. Está el código, eso que está vinculado en un sistema de signos y lenguajes utilizados a la obra. Y finalmente vamos a considerar la última categoría, la que compete al espectador. Aquí tenemos también las competencias ideológicas y culturales del receptor, como el conocimiento, las creencias y los valores específicos que el espectador tenga. La subjetividad del receptor, que no es otra cosa que la capacidad de interpretación subjetiva que el espectador ya tiene desarrollada. Está presente también la influencia del curador, del mediador, porque hay una voz que dirige un poco la lectura. También tienen que ver aquí la decodificación de los elementos internos y externos. Esto tiene que ver con la interpretación de los símbolos internos y externos que habitan en la obra. Tercera parte. Entender la obra de arte como un dispositivo contenedor o como un dispositivo relacional. Para entender mejor estos conceptos y sobre todo cómo se aplican al arte, vamos a explorar la idea de la obra de arte como un dispositivo contenedor y un dispositivo relacional. Y luego unos ejemplos. La obra de arte como dispositivo contenedor. La obra de arte como un dispositivo contenedor se refiere a la idea de que la obra contiene dentro de sí todos los elementos necesarios para su decodificación. Estos elementos incluyen valores, símbolos y conexiones internas que permiten al espectador interpretar y comprender la obra sin necesidad de referencias externas. Vamos a establecer un ejemplo, ya que esto facilita un poco más las cosas. Consideremos el Guernica de Pablo Picasso. Todo el mundo conoce el Guernica de Pablo Picasso. Esta obra moderna alberga dentro de sí símbolos y valores que conectan directamente el sufrimiento humano. No hay que hacer un gran esfuerzo para entender que en el relato general, en los personajes, como la señora que sostiene el niño, el sujeto en el suelo, la persona que está clamando al cielo, el tormento de los animales, entre todos ellos
hay una conexión directa con la brutalidad de la guerra, en ese caso con la Guerra Civil Española. Estos elementos son directamente decodificables por el espectador, sobre todo el que conoce el contexto histórico, pero aquel que no lo conoce también puede acceder a la noción de tragedia, atendiendo a la información otorgada por la imagen. Es posible, en todo momento es posible ver directamente en la obra las señales que orientan toda esta noción de tragedia, y también se pueden identificar los elementos adosados que tienen que ver con el papel de Picasso en el cubismo, sus ideas estéticas de la época. Claro, esto puede variar un poco. Va a depender de la información que el observador tenga previamente sobre algunos referentes, pero es indudable que la obra se presenta ante el otro como un libro abierto, con posibilidades de ser leído, porque los elementos están allí, presentes, al servicio de la subjetividad del espectador. La obra de arte como dispositivo relacional. Por otro lado, una obra de arte como un dispositivo relacional es un concepto dinámico, mucho más cercano a lo que entendemos en la actualidad como obra contemporánea. Como dispositivo relacional, la obra de arte opera de una manera distinta. Se presenta al espectador no como una totalidad, sino más bien como un fragmento conector, como una parte del proceso, que la vincula a una serie de conceptos e ideas que, aunque son de carácter externo, pertenecen a la obra misma. La interpretación de la obra depende, en este caso, y en gran medida, de su relación complementaria con otros contextos, referencias y conexiones y diálogos contemporáneos. Un ejemplo contemporáneo sería la obra de Félix González Torres, Retrato de Ros, Untitled. Esta obra tal vez muchos la conocen, es una pila de caramelos multicolores que pesa cerca de unos 80 kilos. Según el artista era el peso ideal de su pareja, Ros. Esta persona falleció por complicaciones relacionadas por una enfermedad que en ese momento estaba muy estigmatizada socialmente. Se trata de una obra que invita a la acción porque es participativa. El público está invitado a tomar un caramelo, lo que provoca que la obra tenga una disminución secuencial, ¿no? Para el artista esto simbolizaba la pérdida de Ros al desarrollarse su condición de salud. Ahora bien, ¿por qué sugiero esta obra como un ejemplo de dispositivo relacional? La razón es que para entender completamente esta obra, el espectador debe establecer varias conexiones, entender el vínculo afectivo entre la pareja y el artista, entender la complejidad social de la condición de Ros en ese momento de la historia de la sociedad americana, entender que la invitación a la acción opera como un gesto de comprensión y empatía ante ese dolor, pero también entender que la obra, al conectar todos estos elementos, se articula a sí misma como un manifiesto político, sobre todo sin la necesidad de ser panfletaria. A mi modo de ver, esta obra de Félix González Torres es una lección de arte político, pero repito, es necesario ejecutar por parte del observador un esfuerzo más complejo para decodificar el mensaje y ver que esta obra actúa como un manifiesto político y un manifiesto emocional que debe ser decodificado a partir de las conexiones con los elementos, con los símbolos y los significantes externos que develan el afecto de Ros hacia su pareja, el sentido de pérdida y la lucha contra un estigma social. En este punto, la subjetividad, el universo del discurso y las competencias paralingüísticas que menciona Orioscioni nos aportan importantes luces. Allí está presente la enunciación del artista, pero no debemos olvidar que
también sobre esta enunciación hay otras voces que la complementan. Por ello, el intento de decodificar la obra también se verá afectado por otros agregados a la enunciación que la condicionan, sobre todo que condicionan en gran medida el lenguaje. Y me refiero al curador, por ejemplo. También me refiero al contexto en el que está expuesta. Y podemos incluir aquí incluso el mismo espacio que la contiene. Todo afecta a la obra. Pongamos otro ejemplo, uno más polémico dentro del arte contemporáneo, más reciente también. Esta vez tomemos la obra Comediante de Mauricio Catelán. ¿La recuerdan? El plátano en la pared con la cinta adhesiva. La gran obra de arte. Este es otro ejemplo de una obra de arte que puede ser entendida como dispositivo relacional, que demanda la puesta en práctica de todas las categorías de comunicación mencionadas anteriormente, en especial la capacidad y competencia subjetiva del observador, aquella que Orioshoni menciona como competencias paralingüísticas. Para entender esta obra delante de nosotros, debemos identificar y comprender varios factores presentes. Entre ellos, recordar que la obra la presenta un artista que en primer lugar ha conquistado legitimidad ante el sistema, que también es legitimada por el mercado. Recuerden que un coleccionista pagó por ella y se la comió, que es legitimada por el espacio en el que es presentada. Fue presentada no en cualquier lugar, sino en el marco de una gran feria de arte. Y por último, que esta obra adquiere relevancia simbólica al ser objeto de grandes discusiones en torno a ella. Es decir, esta obra, sin los elementos externos que acabo de mencionar, sería un simple plátano en la pared. Y ya está. Son los elementos externos los que le otorgan sentido, aquellos que la complementan como obra de arte. Pero es necesario, nuevamente, que el observador, para entender la complejidad entre la enunciación del artista, el enunciado de la obra, es necesario que entienda que los elementos externos amplían la obra y la complementan. Todo está codificado allí sin un formato específico, es decir, como un conjunto de componentes que deben ser leídos por separado y a la vez como una totalidad para poder comprenderla. Cuarta parte. Integración de la teoría de la enunciación en el análisis de la obra de arte. La teoría de la enunciación nos permite ver la mediación y la decodificación como un acto de comunicación entre los mediadores, por ejemplo, el artista, el curador, el espacio institucional y los agentes de comunicación, y aparte, el espectador. Todos ellos participan activamente. No es solo artista y espectador. La obra de arte, en este sentido, es un enunciado que se complementa con los contextos específicos que le involucran y están profundamente cargados de subjetividad. La enunciación facilita también una comprensión de cómo los elementos internos de la obra y sus relaciones externas son decodificados por el espectador. Esto proporciona una experiencia de interpretación rica y sobre todo multifacética. La subjetividad del espectador es clave en ambos enfoques, tanto en el dispositivo contenedor, porque se concentra en los elementos internos de la obra, pero también en el dispositivo relacional, porque se expande para incluir contextos y relaciones externas. Allí, las competencias lingüísticas, culturales e ideológicas del espectador son fundamentales. Si no, la decodificación no podría ser posible en ambos enfoques. Quinta parte. Conclusión. Para concluir, podemos decir que la integración
de la teoría de la enunciación desde el enfoque de Oriol Shoni, que parte a su vez del trabajo de Roman Jakobson, y que en este episodio hemos vinculado con la idea de la obra de arte entendida como un dispositivo contenedor y un dispositivo relacional, nos ofrece un marco valioso para analizar cómo las obras de arte se encuentran de manera permanente mediando y generando significados, y desde esta relación nos permiten construir sentido. Este enfoque no solo incluye los elementos internos de la obra, sino que también integra las relaciones externas y el contexto en el que ella se sitúa, proporcionando una comprensión más rica y matizada del proceso de interpretación artística. Muy bien, un episodio largo el de hoy, ¿eh? No olviden suscribirse a nuestro canal y de seguirnos a través de nuestras redes sociales para que no se pierdan ningún episodio del podcast Pensamiento Volátil, un podcast para hablar del arte y los artistas en compañía de todos sus cómplices.